Muy buenas tardes. Bien, mi nombre es Luis Miguel Castilla. eh, Soy director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos al X-Space titulado Violencia e Inseguridad a un paso del Ecuador. Vamos a esperar que los invitados se vayan uniendo a esta conversación. Vamos a contar con la participación de José Luis Pérez Guadalupe, el general Gustavo Hananel García. En un ratito vamos a dar inicio a la conversación. Les damos a todos la bienvenida a nombre de Propuestas del Bicentenario, una iniciativa de Evidencia Instituto que busca aportar al desarrollo económico y social del país mediante propuestas para mejorar la gestión pública e incidir en el debate nacional. En este primer espacio del año, los invito a conocer más de la iniciativa en nuestra web www.propuestasdelbicentenario.pe, donde además de nuestro observatorio con más de 180 indicadores nacionales y regionales sobre distintos temas, podrán encontrar también nuestra sección de propuestas, donde en el campo de seguridad ciudadana acabamos de publicar en alianza con LabCo un par de informes muy interesantes, uno respecto a cómo combatir la extorsión y el robo de celulares en el país. Nuevamente les doy a todos la bienvenida a este X-Space titulado Violencia e Inseguridad a un paso del Ecuador. Tenemos el día de hoy la presencia de dos invitados. Vamos a contar con José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, y con el general Gustavo Hananel García, teniente general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, ambos invitados para este espacio. Eh, Permítanme presentar a cada uno de ellos. José Luis es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, vicepresidente del Instituto de Estudios Sociales Cristianos. José Luis es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, máster universitario en Criminología por la Universidad del País Vasco. En el pasado fue presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, INPE, entre el 2011 y 2015, y desempeñó el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior entre 2015 y 2016. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Nos acompaña también el general del retiro Gustavo Hananel García. Gustavo, entre otros cargos, ha ocupado en la Policía Nacional del Perú, ha ocupado el cargo de subcomandante general de la policía, inspector general, director de inteligencia, director de orden y seguridad, jefe de la macrorregión policial Piura-Tumbes y director de asuntos internacionales. Actualmente se desempeña como docente en las maestrías de inteligencia y de investigación criminal en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Bienvenido, Gustavo. Déjenme contarles un poco cómo va a ser la dinámica de la conversación esta tarde. Va a ser una conversación inicialmente los primeros 35 o 40 minutos entre los tres, donde yo actuaré como moderador. Y acá la idea se trata de tener un diálogo entre tres para luego abrirlo a los asistentes. Les pedimos por favor que cada intervención sea un máximo de 2 minutos, intervención o pregunta, y también, como es costumbre, mantener el respeto mutuo, estos espacios que son abiertos a la discusión, a la discrepancia, eso es el caso, pero siempre guardando el respeto que todos merecemos. Nuevamente, bienvenidos a todos al X-Space, Violencia e Inseguridad a un paso del Ecuador. Creo que el tema de la seguridad ciudadana es uno de los principales, si no la principal preocupación que enfrentamos los peruanos, según las encuestas de opinión. Eh, la delincuencia, el crimen es lo que identificamos según las encuestas como el principal problema que interrumpe la tranquilidad. Todos o nuestros familiares o amigos han sido sujetos han sufrido
delincuencia común, y no solamente eso, sino hemos visto que nuestro país ha venido deteriorando en sus niveles de seguridad a lo largo de los años. Creo que conversar de nuestro país a la luz de lo que está ocurriendo en el Ecuador es muy relevante. Como todos saben, hace poco menos de un mes, Ecuador, que tiene una nueva administración, un nuevo presidente, está sufriendo quizás el punto más álgido de una crisis de inseguridad y violencia, creo que como no he visto en muchísimo tiempo. Hemos visto perplejos en la televisión cómo grupos criminales han perpetrado secuestros a policías, se encuentran colocando explosivos en distintas ciudades del país, siendo Guayaquil particularmente un punto central de la violencia, e incluso llegando a irrumpir en un canal de televisión durante un programa en vivo. En este contexto de inseguridad, de violencia, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno en dicho país, ordenando a las fuerzas militares a restablecer el orden. Pese a eso, la crisis no es nueva, esto se ha venido gestando hace ya un buen tiempo y nos hace recordar, de cierta forma, a momentos muy álgidos y muy duros que ha atravesado nuestro país en el pasado, y nos hace también recordar una situación que ocurre ya hace tiempo en países vecinos como Colombia, incluso México. Entonces, para poder empezar un poco la discusión desde una visión más internacional para luego aterrizar respecto a nuestra realidad, yo quisiera plantearles una pregunta tanto a José Luis como a Gustavo: ¿cómo explicar lo que se vive hoy en el Ecuador? ¿Esto es algo que se veía venir? ¿Cuál es su lectura? Esto es muy interesante porque entiendo que José Luis ha estado estudiando el fenómeno del crimen transnacional recientemente, y Gustavo, entre sus múltiples responsabilidades en la Policía Nacional del Perú, él fue jefe de la macrorregión norte, Piura y Tumbes, probablemente muy conocedor de la problemática del país del norte. Entonces, quisiera que ambos puedan abordar la pregunta respecto a cómo ven ellos la situación de Ecuador y cuál es su pronóstico, lo que se pueda venir los próximos meses. Hago recordar a todos los participantes en este space que al terminar de la intervención, de la conversación entre los tres, vamos a ir al final la palabra a los que quisieran intervenir o hacer alguna pregunta. Esto será más o menos en unos 35 minutos. Entonces, sin más, bienvenido José Luis, Gustavo. José Luis, adelante, por favor. ¿Cómo explicar lo que atraviesa la crisis que está atravesando Ecuador? Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel, por la invitación de parte de Evidencia. Gustavo, un gusto en saludarte. Yendo directamente a tu pregunta, ¿cómo explicar y qué podemos esperar también de lo que viene, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, indicar que ya se veía venir, ¿no? O sea, esto como que ya caía de Maduro. Yo me acuerdo que hace dos años más o menos pasó por acá el embajador Brian Nichols, el embajador de Estados Unidos que estaba en el Perú, que ahora es subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y nos convocó un grupo pequeño de exministros, y cuando converso con él, lo primero que me dice: ministro, ¿qué hacemos con Ecuador? O sea, esto ya se veía venir, y en el continente en general, digamos, vemos unos cambios muy fuertes respecto a lo que es la delincuencia organizada, carteles en todo el continente. Como tú bien mencionabas, estamos con un grupo de estudiosos del tema. Yo he estado el último semestre como profesor invitado en la Universidad de Río de Janeiro, y estamos analizando diferentes países, pero en una perspectiva que nos va a ayudar a entender por qué sucedió esto y qué cosa es lo que viene, ¿no? O sea, tenemos tres perspectivas de análisis. La primera es la perspectiva regional, es decir, ya no es suficiente hacer un análisis nacional de los temas de inseguridad, sobre todo referido a crimen organizado, a carteles. Es decir, pensar solamente en mi país ya es una ceguera, es una miopía, ¿no?
Un ejemplo claro es lo que sucedió en Chile el año pasado. Le matan a 3 carabineros en 3 hechos diferentes. Los asesinos son venezolanos y los chilenos toman la decisión, cerramos la frontera y expulsamos a los venezolanos sin documentos. ¿Y qué pasa? Claro, le rebota a Perú. Perú dice, oye, ¿por qué me lo haces a mí? Entonces no se coordina. Y eso ya no puede darse en este momento. Es decir, ver el tema, en primer lugar, delictivo de crimen organizado como un tema regional. En segundo lugar, verlo en perspectiva penitenciaria. Y ahí ya vemos cómo, digamos, la primera dimensión regional es lo que pasó en Ecuador. Es decir, si tú no ves lo que pasó en Colombia, con el Plan Colombia en el año 2000, no entiendes lo que pasa en Ecuador en el año 24. Es decir, Estados Unidos da una serie de ayudas económicas, militares, y se produce lo que es el efecto globo. Y lógicamente, cuando Colombia, más o menos los grandes carteles son desarticulados, se crean otros, por supuesto, el narcotráfico va a través de Ecuador, que era un país tranquilo, vivible, pequeño, manejable. Guayaquil siempre ha tenido sus problemas por ser puerto. Entonces, ahora, en segundo lugar, el tema penitenciario. Hace 2 años, en un solo penal, en un solo evento, 80 fallecidos. Es decir, la gente no se da cuenta que el tema no es solamente meterlos presos, sino qué haces con las cárceles. Entonces, ver la cárcel como un punto de inflexión donde las grandes organizaciones criminales se pueden potenciar, y de hecho se potencia. Es decir, el Tren de Aragua en Tocorón, el mismo Primeiro Comando da Capitao en Sao Paulo, que se crea después de la matanza de Carandirú, o el Comando Vermelho, que se forma en Ilha Grande. Es decir, todos los factores que tienen de potenciación, los estados hemos estado subvencionando a las grandes organizaciones criminales para que se potencien. Y el tercer elemento, y que nos atañe directamente a Ecuador, es la gobernabilidad de los países. Es decir, cómo las organizaciones criminales van minando la democracia. El caso más extremo es Venezuela, un país ahora inviable, que no solamente tiene organizaciones criminales, sino que está gobernado formal e informalmente por organizaciones criminales. Y en el gobierno tenemos el chavismo, liderado por Maduro, que es una gran organización criminal, pero a su vez en el día a día, en los barrios, en los distritos, en las provincias, lo que rige el orden social son las grandes organizaciones criminales. Otro ejemplo es México, que no llega a ser Venezuela, pero regionalmente sí tiene zonas totalmente dominadas por organización criminal, sobre todo al norte con Brasil. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasó? Ecuador, ya digo que era un país tranquilo, recibe el influjo de grandes organizaciones y tiene una debilidad democrática, gubernamental. Correa, ¿de acuerdo? Que quita la base de Manta, hace una negociación con las bandas criminales que yo creo que tuvo sus puntos buenos, y después viene Moreno, Lazo y ahora Noboa. Entonces, frente a una debilidad institucional, las grandes organizaciones criminales, sobre todo el narcotráfico, han crecido. Y esto explotó. Pero ya digo, esto ya cuando comienza a verse el tema penitenciario y las matanzas, uno dice, ahorita se viene, y lamentablemente se vino y de la peor manera. Por ahora ese es mi comentario, mi estimado Miguel. Gracias, José Luis. Después vamos a qué esperar a futuro, pero interesante los 3 factores que mencionas, ¿no? El ámbito regional, el rol que tiene, digamos, la violencia dentro de los penales y los vínculos con el crimen transnacional, y obviamente la crisis de gobernabilidad y el vacío de poder y el deterioro del imperio de la ley y el Estado de Derecho en muchos de nuestros países. Gustavo, ¿cuál es tu visión de cómo ves el Ecuador de hoy? Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Doctor Pérez Guadalupe, qué gusto saludarlo por este medio. Respecto a la pregunta, ¿cómo explicar lo que viene sucediendo en Ecuador y cuáles son las proyecciones? Bueno, en principio, agregando lo que bien ha señalado el doctor Pérez Guadalupe, hay que tener en cuenta que la ubicación del Ecuador es geográfica y estratégicamente adecuada para los intereses de las organizaciones dedicadas principalmente al tráfico ilícito de drogas. Y a ello obedece que de país considerado de tránsito de drogas, ahora los carteles mexicanos desde hace unos años incrementen su presencia en este país, a fin de acopiar la droga de la región, proveniente de Perú, Bolivia y Colombia, y posteriormente desplazarla hacia el norte de América o utilizando la vía marítima o aérea hacia países europeos o del continente asiático.
El incremento del accionar criminal y de violencia en Ecuador era totalmente evidente. Se perdió el control, como lo ha señalado el propio gobierno actual, al extremo que se asesinó en Quito cuando culminaba una actividad política a un candidato presidencial el año pasado. Un periodista y político ecuatoriano cuyo foco de campaña era precisamente la lucha contra el narcotráfico, lo que hacía rememorar hechos pasados suscitados en Colombia, donde las organizaciones del narcotráfico asesinaron también a un candidato presidencial. Pero a eso hay que sumarle que de los 7 detenidos delincuentes colombianos implicados en este asesinato, también fueron asesinados y aparecieron muertos en 2 penales, en Quito y en Guayaquil. Es decir, también se perdió el control hasta de los penales. Son las organizaciones de narcotráfico quienes controlan los penales y no las autoridades penitenciarias. Y eso obviamente no es posible. Previo a ello hubo fuga de 2 líderes criminales, diversos actos de violencia según fuente abierta en menos de 24 horas, con explosiones, atentados, secuestros de policías, mala toma de un canal de TV al que hacía referencia, a cargo de una decena de delincuentes encapuchados con armas largas, cortas, explosivos, para tratar de condicionar y extorsionar al nuevo gobierno y decir inclusive que con las mafias no se juega. Pues este hecho demostró al mundo el alto grado de criminalidad y de violencia que vive el hermano país del Ecuador. Se imputa este acto criminal a los Tiguerones, que es una organización que se dedica, entre otras, principalmente a la actividad del narcotráfico, en colaboración con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Fíjate que el propio decreto 111 que suscribe el presidente Noboa, donde se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y la existencia de conflicto armado interno, que constituye una figura constitucional que no existe en el Perú, ordena, entre otros, la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en todo el territorio. Pero este dispositivo reconoce manifiestamente, entre otros, la consolidación del crimen organizado entre el año 2014 y 2023. El incremento de homicidios intencionales, utilizándose armas de guerra, municiones, explosivos. Es más, se identifica como responsable de esta ola criminal a 22 organizaciones a quienes se le califica de terroristas y actores no estatales beligerantes. Entre ellos a la propia esta organización, Los Tiguerones. Y se afirma en esta norma, en este dispositivo, que estas organizaciones criminales tienen el control territorial. Es más, se pone un cuadro demostrativo de incautación de armas, en que entre el año 2019 y el 2023 se han incautado más de 23.000 armas. Si lo comparamos con el Perú, más o menos constituye más de 4.000 armas, señalan ellos, en el 2023. Si lo comparamos con el Perú, supera en más del 400% las armas incautadas que se incautan en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son las proyecciones? Dependiendo de la efectividad de esta medida, acompañado de las herramientas legales y los recursos necesarios, salvaguardando por supuesto el respeto a los derechos humanos, a la libertad de prensa, ya que esta medida inclusive limita el derecho a la correspondencia y la censura de la información previa que difundan los medios de comunicación previstos en su legislación, pues no se descarta la posibilidad, como siempre sucede, y bien lo decía el doctor Pérez Guadalupe, que se suscite un efecto globo y que estas organizaciones se trasladen hacia los países vecinos como Colombia y Perú, y sobre todo nuestro país, aprovechando las limitaciones existentes del control fronterizo. No debemos olvidar que la frontera con Ecuador, que comprende 5 regiones o 5 departamentos, constituye aproximadamente más de 1.500 kilómetros. Y solo tenemos 8 puestos de control fronterizo, 63 puestos de vigilancia fronterizo, 35 en Piura, 22 en Tumbes, 6 en Cajamarca, pero también tenemos identificado 34 pasos no autorizados en Tumbes, en Cajamarca y Piura, de los cuales 18 están ubicadas en Piura.
Esto implica incrementar, obviamente, el control fronterizo. Bien, muchas gracias, Gustavo, por esa apreciación. Ahora, José Luis, de cara a lo que has escuchado de Gustavo, que habla, digamos, con experiencia de haber estado en el terreno, ¿qué prevés que pueda pasar en Ecuador? Porque si hago una anécdota personal, cuando desempeñé el cargo de embajador del Perú en Estados Unidos, justamente, y Brian Nichols era el embajador peruano, americano acá en Lima, hablando con el Departamento de Defensa, de Estado, Homeland Security y otros, veían con mucha preocupación la conjunción de distintos crímenes, distinta criminalidad, no solamente narcotráfico, sino otros vertientes del crimen transnacional, que involucra pues, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, y una serie de ilícitos que están avanzando cada vez más en el marco del avance del crimen transnacional. Entonces, y lidiar con esto no es fácil, y cada vez es más complejo. Pero antes de entrar a nuestro país, ¿qué prevés que pueda pasar en los próximos meses? Un gobierno que tiene un mandato relativamente corto, ¿no? 18 meses para completar el mandato del presidente Lasso. ¿Cuál es tu visión respecto a qué esperar en ese país en los próximos meses? Ok, gracias, Miguel. A ver, ¿qué podría suceder? Creo que Noboa tiene una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque, digamos, han movido el avispero. Yo hasta ahora no entiendo la racionalidad de las acciones que han cometido lo del crimen organizado. No le veo racionalidad. ¿Para qué mueves el avispero de esa manera? ¿Para qué entras a un canal de televisión? ¿Para qué tomas de... Dicho sea de paso, lo del canal de televisión, yo hasta ahora tampoco lo entiendo, porque los que entran son tropas, son lumpen, son sin zapatos. O sea, entran y viene la policía y todos se levantan la mano y se acabó. O sea, ¿para qué entras? Las grabaciones que habían dentro de los penales no ha pasado absolutamente nada. Si uno ve las grabaciones, muestran cuchillos, todos los cuchillos eran del mismo tamaño y todos estaban nuevos. Entonces más sonaba a montar un show que otra cosa. No digo que no sean letales, ojo, ni que sean peligrosos. Simplemente eso lo que vemos es lumpen, lo que han puesto ahí en exhibición. O sea, los que mueven los hilos están arriba. O sea, vienen de México, Colombia, hasta, no sé, pues, mafias albanesas. Pero en cambio la tropa es venezolana y es ecuatoriana por un lugar. Entonces, como ya esto se lanzó una alarma internacional, Estados Unidos está pensando ahora en un plan Ecuador, igual como el plan Colombia, que también nos puede rebotar a nosotros. ¿Ok? Y también ahora ya se formó la comunidad andina, ahora recién, ya digo, tomar medidas regionales. Mira, recién, o sea, cuando explote el tema, los estudiosos ya estábamos diciendo eso hace varios años. Entonces creo que aprovechando esto, el presidente Noboa podría hacer una buena coalición. Ahora, ¿le queda poco tiempo? Le queda poco tiempo. Tiene en contra de que tiene las instituciones también permeadas, perforadas por la corrupción. El operativo Metástasis, que da cuenta de la corrupción en la policía, en fiscalía, en poder judicial, en los militares. Entonces no lo tiene fácil, pero que es factible, sí. Yo creo que es factible. ¿Va a tomar tiempo? Sí. Pero a ver cómo lo hace. Digamos, yo lo veo como posible, sí, y altamente probable, y esperemos por el hermano país de Ecuador que se lleve a cabo. Ahora tu pregunta era interesante, que es un poco lo que nos reúne aquí, si estamos en un paso de Ecuador o no, estamos en la línea de Ecuador o no. Bueno, como dicen los gringos, never say never, ¿no? O sea, no podemos decir que no vamos a llegar. Pero mi opinión personal es que estamos por un camino paralelo. Y por dos razones, un camino diferente. Primero, por un análisis criminológico de la delincuencia de la que estamos hablando, y segundo, por una situación penitenciaria. Quizás lo penitenciario lo trabajo después porque daría para otro conversatorio. Pero a nivel criminológico, en primer lugar hay que decir que en el Perú no existen carteles. Y lo digo y todo el mundo me va a decir, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo que no? No existen carteles. O sea, existen crimen organizado, pero bajo la definición legal, no bajo la definición criminológica. Es decir, nuestra organización, nuestra criminalidad no es organizada, es atomizada. Hasta para la criminalidad somos atomizados, no solo en la política. Entonces no tenemos esos carteles tipo el Tren de Aragua, tipo, ya digo, el primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, Os Crias, es decir,
No tenemos esas grandes organizaciones colombianas o las ecuatorianas ahora. No hay. O sea, es bien interesante. No tenemos ese fenómeno nacional. Ecuador tampoco lo tenía hace unos años. Es cierto, puede importarse, sí. Y lo que yo voy a decir después al final, voy a plantear un posible, un futurible, digamos, en los cuales sí cambiaría todo el escenario que estoy hablando. Entonces, en primer lugar, la conformación criminológica de la criminalidad en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil es diferente a la peruana. Entonces, yo veo ahí una primera gran distinción. Segundo lugar, estas grandes organizaciones criminales se manejan en torno al tráfico de drogas, sea exportación o sea consumo. Y en el Perú nuestra delincuencia no se maneja mayoritariamente en torno a las drogas. O sea, nuestra delincuencia es diferente. Nuestra delincuencia básicamente es patrimonial. O sea, en el Perú tenemos que firmas, bandas, familias, pero no tenemos, repito, esos carteles como hay en otro país, de 8.000 miembros, 12.000 miembros. El PCC tiene 30.000 miembros en 23 estados de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo decía, por ejemplo, uno va a Brasil y esa toma de los morros, de los cerros, que antes se llamaba favelas, ahora dicen comunidades. Es decir, básicamente se está en torno a la venta de la droga de zonas concretas. Y ahí viene la forma territorial, la territorialidad de la criminalidad, que en el Perú no lo tenemos. Perú produce hoja de coca, produce clorhidrato de cocaína, exporta toneladas de droga, pero toda nuestra delincuencia mayoritariamente no gira en torno ni al tráfico ni a la venta de drogas territorializada. Y toman zonas. Nuestro modelo ahora venezolano, que es el que está primando, los venezolanos, por ejemplo, no batutean la droga. Ojo, los venezolanos no es que dominen el aspecto de droga, porque aquí se quemaron en Perú, ¿ok? Pero manejan otro tipo que sí es territorial, porque la lógica es la siguiente: si yo ya vendo droga en un sitio, puedo vender, por ejemplo, en Brasil, cuando tú vendes droga, los grandes comandos, las facciones o las milicias, que es la otra forma de criminalidad, si yo ya domino la venta de drogas en esa zona, ahora están dominando, cosa increíble, ¿eh? O sea, el Internet. Estas organizaciones venden Internet, no entra ninguna otra operadora, ellos son los que... Valores de gas, ellos son los que venden. ¿Me dejo entender? Entonces ya dominaste, y el modelo venezolano es extorsión, tráfico de armas, prostitución. Ellos sí van modelando territorialmente. Entonces yo ahí veo la conformación distinta de la fenomenología criminológica. Digamos, grupos hemos tenido de extorsión básicamente en Trujillo, en algunas zonas, básicamente con transportistas, pero no teníamos el modelo venezolano. Y termino con la idea: si el modelo venezolano está entrando al Perú, sí. Y ahí tenemos la confrontación de dos culturas delictivas diferentes, pero lo que tenemos lamentablemente ahora más es la mimetización de la delincuencia peruana respecto a la venezolana. Es decir, nos estamos volviendo más violentos, más sanguinarios, todos los atracos son con armas de fuego, y eso sí, pero no llegan a dominar los venezolanos ni el aspecto delictivo de las calles, y menos en las cárceles, que si nos da tiempo comentaré en el próximo bloque, mi estimado Miguel. Muchas gracias, José Luis. Nuevamente les doy a todos los que se están sumando a este X-Space, Violencia e Inseguridad a un paso del Ecuador. Contamos con la presencia de José Luis Pérez Guadalupe y de Gustavo Hananel. Gustavo, has escuchado a José Luis, ¿concuerdas con su visión respecto a estas diferencias de la criminología acá en el Perú vis-a-vis los países vecinos? ¿Cuál es tu visión respecto a si es que lo que está ocurriendo en Ecuador y esta mayor violencia que se ve en los países vecinos puede ocurrir acá en nuestro país? Adelante, por favor. Totalmente de acuerdo con el doctor Pérez Guadalupe. Fíjate que complementariamente a ello y a mi respuesta anterior, hay que recordar que el candidato presidencial lamentablemente asesinado precisaba en su campaña una lucha frontal contra el narcotráfico en su país. Y él indicaba que el crecimiento de las organizaciones criminales obedecía fundamentalmente que su legislación era extremadamente garantista, que los delincuentes tenían más derechos que la propia ciudadanía y las propias fuerzas del orden. Y por esta razón, las organizaciones, las bandas criminales habían sabido capitalizar para obtener impunidad.
También argumentaba, entre otras cosas, que el narcotráfico había infectado a la clase política y a las autoridades, situación que hacía rememorar comparativamente con lo suscitado años atrás con los carteles colombianos. De modo que no podemos afirmar que el Perú está encaminado a tener una situación similar que en el Ecuador. Primero, porque las organizaciones criminales que actúan en el Perú, incluyendo el narcotráfico, no han infectado a la clase política, entre comillas, o a las autoridades peruanas. Los casos presentados son aislados y no generalizados. Tampoco podemos afirmar que existe una intromisión de la criminalidad organizada en las políticas públicas. En el Perú no tenemos previsto la figura del conflicto armado interno. Tenemos el régimen de excepción en sus dos modalidades, estado de emergencia o estado de sitio, entre ellos la guerra civil. Pero la guerra civil tiene, que si bien es cierto es un conflicto interno, tiene otra connotación. Ni siquiera en plena vigencia de todo el accionar terrorista entre la década del 80 y el 90 se declaró estado de sitio. Al Perú le costó mucho esfuerzo lograr que Sendero Luminoso y el MRTA sean considerados por las Naciones Unidas como organizaciones terroristas y no como organizaciones criminales. A ello obedece que en el Perú el delito de terrorismo no esté inmersa como una de las manifestaciones delictivas de la ley contra el crimen organizado, ley 30077, sino que el terrorismo por su propia naturaleza y trascendencia se regula por una legislación especial. A pesar del incremento delictivo en nuestro país, el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana, fundamentalmente por los delitos callejeros, etcétera, el nivel de victimización que continúa latente, no podemos compararnos con el Ecuador. No existen zonas liberadas del crimen organizado donde no estén presentes sus autoridades, incluyendo el BRAE. Los penales no están bajo el control de las organizaciones de narcotráfico. No se toman medios de comunicación para amenazar al gobierno, a sus autoridades, menos coches bombas o se utiliza armamento de guerra o de largo alcance. No obstante, hay un incremento, como he dicho, de homicidios, sicariatos, pero esto no lo lleva necesariamente a considerar a estas organizaciones criminales locales y otras que pueden traspasar la frontera como el narcotráfico a través de las firmas que actúan en el Perú como organizaciones terroristas, ya que tiene una connotación más política, busca la toma del poder, utiliza otros procedimientos. Y es más, la propia Convención de Palermo del año 2000 de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional no determina expresamente cuándo es un grupo delictivo organizado similar a lo que en el Perú se le denomina organización criminal. Y el fin es el lucro, fundamentalmente el lucro. ¿Qué hacer para prevenir? Sería bueno que lo toquemos en otro punto. ¿Y qué hacer para contrarrestarlo? Gracias, Miguel. Así es. Ahora, dicho todo lo anterior, que uno podría pensar que, digamos, tenemos otros problemas de distinta índole, pero mi percepción es personal, es que no estamos ahí, pero podemos fácilmente transitar a esa situación de cara al vacío de poder, de cara a la crisis política constante, a la debilidad de las instituciones. Y el ejemplo se me viene a la mente es lo que ha estado ocurriendo en La Libertad, no solamente en la ciudad de Trujillo, sino donde se encuentran los yacimientos auríferos, las minas de Patás, pese a estar declarado en estado de emergencia. Ya por varios meses la violencia continúa y se ha acuñado esta denominación, la narcominería, porque no solamente es donde está la minería aurífera, sino también es un corredor aparentemente de tráfico de narcotráfico. Entonces, eh, a mí me preocupa que quizás no estemos en esos niveles, pero de cara a la situación de debilidad del país y abandono de muchos territorios, podamos pasar hacia ello. José Luis, ¿coincides con esa preocupación mía o crees que hay razones fundadas para pensar que ese escenario mucho más
complejo como el que ocurre en Colombia, en Ecuador, no va a ser nuestro caso. Mira, como he planteado, Miguel, hay varios elementos para diferenciar. Igual, de hecho, cada país es muy diferente al otro, no podemos generalizar. Y nunca se habla de la delincuencia, sino de las delincuencias, y las delincuencias por definición van cambiando, ¿no es cierto? Están vivas, se van transformando. Entonces, por ejemplo, lo que ahora tenemos el aumento de la delincuencia, sobre todo a raíz de la migración, la última, la tercera oleada migratoria venezolana a partir del 2017, es que están copiando los modelos que tienen en Venezuela. Es decir, me he pasado los últimos meses leyendo sobre la delincuencia venezolana para poder entender por qué y cómo actúan acá en el Perú. Y el tema de la minería ilegal es calco y copia de lo que ellos hacen en Venezuela, porque ellos chalequean, chantajean, extorsionan, igualito en la minería legal e ilegal, como están haciendo en Patás. Es decir, están copiando modelos, pero repito, los venezolanos no batutean la droga, o sea, no llegan a consolidarse, digamos, como un grupo hegemónico, entonces creo que no van a llegar, y no hay otro tampoco, digamos, de la envergadura de los carteles mexicanos, colombianos, etcétera, para eso. Entonces soy un poco optimista. ¿Tenemos otros problemas? Sí tenemos otros problemas. El otro factor que te decía Miguel para decirte que no vamos, estamos en un camino paralelo, no es que estamos en un país de las maravillas, a veces parece que estamos pasando de Perulandia a Peruzuela, pero son caminos, ya digo, paralelos. Y el tema penitenciario que tú mencionaste y también, Gustavo, es decir una cosa muy sencilla que quizás la gente no me va a creer. En el Perú, si nadie se dio cuenta, hace 10 años que no hay motines en los penales, hace 10 años que no hay balaceras, hace 10 años que no hay secuestros y toma de rehenes dentro. Tres excepciones a lo que acabo de decir. 2018, un pabellón en Chayapalca. Un solo pabellón. Chayapalca en total tiene 200 presos. 2020, con la pandemia, ¿me entiendes? Se levantaron los penales. De ahí nunca más. Y tercero, la toma de rehenes recién el año pasado. ¿Y quién los dirigieron? 3 venezolanos desubicados dentro del penal de Trujillo. Es decir, de Piura, perdón. Entonces, nuestros penales, aunque no los crean, tenemos 1000 problemas. 100.000 presos, pero 1000 problemas. ¿Ok? Pero está dominado por el INPE. O sea, las bandas criminales no dominan los penales. A eso voy. Se pacificó. Hace 10 años se pacificó. Yo tengo casi 40 años yendo a los penales, Miguel. Sigo yendo a los penales. El año pasado he estado haciendo un estudio justamente sobre los venezolanos en cárcel. He encuestado a 16 directores de penales que agrupan al 90% de presos venezolanos. Y va a salir un artículo que se llama Los chamos en cana en la revista antropológica de la Católica. Entonces, para ver solamente cómo ha crecido la delincuencia venezolana. El 2018, comienzo del 2018, habían 50 presos venezolanos en el Perú. 50. ¿Saben cuántos hay ahora? 3.300. Esto que llama la atención, nos preocupa muchísimo, sí, pero no dominan cárcel. No solo por la gestión del INPE, ya digo que tendrá 1001 problemas y corrupción, insuficiencia, hacinamiento, sino y sobre todo, y ese es el resultado del estudio que he hecho el año pasado, porque la misma población penitenciaria peruana es la que los aguanta. ¿Ok? En las cárceles peruanas manda la faitería. ¿Ok? Es nuestro territorio, dicen ellos. Entonces no están dominando, entonces no ganan cárceles y por ende no se pueden consolidar estas organizaciones criminales en la cárcel. Y eso es un gran paralelo para que estos puedan subir a otra instancia como sucedió en Venezuela. Es decir, hace años que estudiamos el continuum subcultural de la delincuencia que llega a la cárcel y que de la cárcel vuelve otra vez a las organizaciones criminales. Lo que pasó en Venezuela es que no solamente vuelven a las organizaciones criminales, sino que vuelve a toda la sociedad y tal como el Tren de Aragua gobernaba Tocorón, goberna todo Venezuela. Eso no se está dando y esperemos que no se dé en el Perú. Y ahí, Miguel, por eso que también es otro punto, no solamente las características criminológicas, sino las penitenciarias, las que me hacen creer que no estamos camino a Ecuador, aunque al final voy a plantear una hipótesis que ahí sí cambiaría el escenario. Gracias, José Luis. Ojalá que así sea lo que está diciendo. Pero, a ver, Gustavo, me gustaría una opinión tuya respecto, ya pensando en qué hacer, y cuál es el rol de la Policía Nacional del Perú en tus distintos cargos. Tú has sido director de inteligencia y también has sido inspector general.
que son dos roles muy importantes, aparte obviamente de su comandante general en su momento. Pero ¿cuál crees que es el rol de la policía? La policía nuestra, ¿crees que está, digamos, con el respaldo suficiente? Porque a la par vemos una crisis constante en el sector del interior. Es una cosa sin acabar. Probablemente sea el ministerio donde más rotación ha habido de cambios de ministros que cualquier otra cartera. Y es una preocupación central. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de la policía, la inteligencia que existe para poder justamente evitar un fenómeno mayor como el que vemos en los países vecinos? Adelante, por favor. Gracias, Miguel. Fíjate, comencemos con la parte más importante, cómo prevenir el delito. El incremento del accionar delictivo o de la delincuencia, como lo llama el doctor Pérez Guadalupe. La forma más efectiva, sin discusión alguna, para prevenir el delito es incrementar el patrullaje policial. El patrullaje a pie, el patrullaje motorizado, el patrullaje fluvial, el patrullaje aéreo, para convertir la minería ilegal, la tala, etc. Sin embargo, no se cuenta con los suficientes recursos humanos ni logísticos. El parque automotor, por ejemplo, los patrulleros, más del 50% es público, se encuentra inoperativo. Los policías no tienen el armamento necesario para el cumplimiento de su función. En estos momentos hay efectivos policiales que salen uno armado y otro no en algunas regiones del país a cumplir su función de prevención. Los fusiles de largo alcance o de guerra son de la década del 80. Tenemos 4 o 5 helicópteros para el patrullaje aéreo. Y ni qué decir de los vehículos de patrullaje fluvial para combatir el narcotráfico, la minería ilegal, etc. ¿Qué se hace necesario? Se tiene que dotar de estos recursos logísticos a la institución policial si queremos tener mejores éxitos en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Para prevenir el delito también se requiere, entre otros, implementar una única central de emergencia tipo C4, pero administrada por la Policía Nacional, que no solo implique fusionar o integrar a la institución policial, sino también a los bomberos, al MISA, a la central de trata de personas, etc. Que integre todas las cámaras de videovigilancia de los gobiernos regionales y locales, de los negocios inclusive, de las entidades públicas, tipo la policía colombiana, argentina, Chile, pero también implica integrar la identificación de placas. La mayoría de hechos delictivos, callejeros, robo de celulares, se utiliza empleando vehículos menores, motocicletas. Qué bueno sería tener un sistema de identificación de placas a través de videos, porque estos delincuentes al momento de su actuación falsifican las placas o tapan las placas o las adulteran. Eso sería importantísimo y no se requiere que todo Lima tenga un sistema de video de identificación de placa, de ninguna manera. Los delincuentes siempre cuando ejecutan su accionar delictivo, para darse a la fuga, se trasladan a lo que nosotros le denominamos troncales o vías rápidas. Es decir, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la vía de evitamiento, la vía expresa, Javier Prado, etc. En las principales vías. También implica que este sistema de C4 integre el reconocimiento facial y hasta de geolocalización y de referenciación. Para ello, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Presupuesto y decisión política, donde realmente la seguridad sea el primer objetivo nacional, no en el papel, sino cuantificándolo y estableciendo metas para su implementación. A propósito de ello, el doctor Pérez Guadalupe, durante su gestión como ministro del Interior, fue el principal impulsor para la adopción de la ley de geolocalización y georreferenciación de dispositivos electrónicos en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Hoy en día es una herramienta importante en este combate. Sin embargo, fue objeto de toda una campaña de críticas negativas, argumentándose que se atentaba contra la privacidad de las personas. Esta herramienta, siendo muy importante, no es suficiente. Las operadoras no nos proporcionan muchas veces o no le proporcionan a la institución policial en tiempo real la información. Hay que estarle pidiendo, exigiendo, rogando, cuando debería ser, o esta información debería estar interconectada vía online,
bajo la supervisión de un fiscal recolector, que es el defensor de la legalidad, tan igual como es, por ejemplo, para las intervenciones de las comunicaciones. Constelación. Para ello se necesita una norma legal debidamente consensuada. Para luchar contra la delincuencia organizada, se debe fortalecer a los operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, el INPE, la Policía Nacional, asignándole los recursos humanos, logísticos, económicos, tecnológicos necesarios, no estoy diciendo suficientes, que le permita cumplir su función. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay un déficit de personal policial, pero además no existen fiscales en todas las comisarías o dependencias policiales. Y ni qué decir de fiscales o jueces especializados en diversas materias de criminalidad o delincuencia organizada. Ejemplo, extinción de dominio, de trata de personas, de minería ilegal. Estas son debilidades de la Administración de Justicia que son ampliamente aprovechadas por las bandas y organizaciones criminales que actúan en el país. Fíjate, Miguel, tenemos la experiencia de dos elementos que fueron determinantes para vencer al terrorismo: una eficiente inteligencia operativa y el apoyo de la población. Potenciando el sistema de inteligencia policial y su producto, inteligencia predictiva, se puede capturar cabecilla o asestar duros golpes a las bandas u organizaciones criminales. Preguntaba qué requiere el sistema de inteligencia policial: una reorganización, que se constituya realmente su estructura como un ente rector. La Dirección de Inteligencia debe tener comando directo sobre todos los órganos de inteligencia que forman parte del sistema de inteligencia policial, no como ahora, que dependen del director de las direcciones especializadas o de los jefes de región. Por doctrina, sabemos que debe haber unidad de comando, unidad de acción y responder ante un solo jefe, aunado a la asignación de los recursos correspondientes, la especialización y capacitación en la materia, que de la mano con el potenciamiento de las unidades de investigación criminal, estamos seguros que lograrán su cometido. Miguel, tenemos una policía profesional, reconocida a nivel internacional. Hemos vencido al terrorismo, ¿por qué no a la criminalidad organizada? Y termino. El sistema de administración de justicia actual debe trabajar en forma coordinada y aplicar la ley en forma justa y oportuna. No es posible, por ejemplo, que el año pasado, de más de 100.000 detenidos en flagrancia delictiva a nivel nacional, solo un poco más de 4.000 se encuentren con prisión preventiva, lo que se conoce o se denomina la puerta giratoria o la puerta de la impunidad. Eso lleva a evaluar nuestra legislación para que no sea extremadamente garantista, que no sea o que no esté acorde con nuestra realidad y se constituya en una de las principales causas de la ola delincuencial tipo Ecuador. Gracias, Miguel. Gracias, Gustavo. Le invito ahora sí, quienes quieran usar uso de la palabra, por favor, pedirla a través de la manito digital. Yo, en tanto eso ocurre, nuevamente agradecer a ambos. José Luis, el general ha comentado respecto a dos temas que creo que son importantes. Uno, que tiene que ver con la falta de recursos. Y claro, acá no puedo dejar mi rol de haber sido ministro de Economía y ver un poco los presupuestos. Y hace 10 años, cuando ejercí ese cargo, el presupuesto que se asignaba a la función de seguridad y orden interno era de 5.000 millones de soles, más o menos. Y al día de hoy el presupuesto para este año de apertura es 16.000 millones de soles, entonces se ha más que triplicado. ¿Tú consideras que es una falta de recursos? ¿Por qué esto no se ha traducido en mayor efectividad? Y por otro lado, el rol de las instancias jurisdiccionales que persiguen el delito. Tú ves que hay es una actitud muy garantista, como dice el general.
Te pido que pongamos esas preguntas en stand-by para dar el paso a Juan. Juan, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por darme el micro. Es un tema muy importante, preocupante, sobre todo porque va en escalada, ¿no? Como bien dijo el doctor Pérez Guadalupe, según los estudios, ¿no? De la población presidiaria, se ha incrementado, ¿no? O ya es casi por 3000%, ¿no? Entonces, de extranjeros, sobre todo. En realidad, yo creo que sí va a haber un incremento. Esto va, porque sobre todo Venezuela es el país de donde vienen, ¿no? Sobre todo hay muchos, obviamente, venezolanos que vienen a trabajar honradamente, ¿no? Pero también por allí se filtran. Esa frontera es ya ni siquiera es porosa, ¿no? La frontera norte de Perú con Ecuador es una frontera abierta, ¿no? Yo he estado muchas veces en Huaquillas y es abierta totalmente, ¿no? Y Venezuela es el país más peligroso del mundo, ¿no? Entonces, a ver, hay una medida que lo hacen algunos países, ¿no? Se puede etiquetar como de ultraderecha o tal, pero me parece que en estos casos sí que son ya medidas necesarias, urgentes, porque se viene una ola, ya existe una ola migratoria ilegal, ¿no? Irregular, y donde se filtran estos delincuentes, este crimen organizado, ¿no? Sobre todo de Venezuela y también de Colombia, ¿no? Entonces, a ver, no, suena un poco descabellado, pero ¿no sería mejor, ya que está tan peligrosa la situación y que va a incrementarse esto? ¿No sería mejor plantearse una especie de muro entre Tacna o sea, construir un muro para controlar precisamente la frontera norte desde que vaya desde Tacna, verlo desde Tumbes, Piura y Cajamarca, ¿no? Porque en la zona de Amazonas, selva, ¿no? Eso impide básicamente Muchas gracias. la entrada. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Eh, a ver, y a modo de ser, hay esta tendencia, obviamente, y creo que Juan capta esta sensación de frustración de la ciudadanía respecto a la efectividad en la lucha contra la criminalidad y este pedido de mano dura y de tener, digamos, leyes más duras y acciones mucho más concretas, ¿no? Hubo mucha discusión del modelo Bukele. Entonces, a modo de conclusión, tanto las preguntas que comenté como la visión y el mensaje que cada uno quisiera dejar, en tanto a lo mejor alguien más se anima a participar. José Luis, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Justamente lo que proponía Juan, yo digo, ya no cabe ver esa visión nacionalista de este problema que es regional. Hay que verlo de manera latinoamericana y eso es la mejor solución. Otro punto que tú preguntabas es el Poder Judicial. Efectivamente, y cuando yo estaba de ministro, hicimos un análisis de las capturas que hacía la DININ. Y vimos ahí, llamamos al fiscal de la Nación, y todo, el 92%, y hago referencia a lo que mencionó justamente Gustavo, que no ha cambiado, el 92% de las capturas de la DININCRI ahora sería igual en flagrancia, porque nosotros dimos esa ley justamente con delegación de facultades, se iba a su casa. O sea, entonces la policía, ¿para qué captura? ¿Me entiendes? Si los operadores de justicia los van a soltar. O sea, eso es lamentable y queda trunca la labor, y como muy bien ha planteado el general Hanalel, todo lo que se debe hacer, y eso ya está básicamente en el plan Mariano Santos. Ahora, eso se refiere, como muy bien dice Gustavo, a lo que es la prevención de delito, pero hay que buscar también la prevención de cosa, es un fenómeno social mucho más amplio, no solamente la prevención de delitos justamente se encarga la policía, efectivamente, pero lo que tenemos que como sociedad tener prevención de delincuencia, y eso es una labor social. Es decir, no es que la delincuencia solamente ahora viene de fuera, no, cada sociedad crea su propia delincuencia. Y termino quizás con una idea, Miguel, porque todas las cosas que yo he planteado de que no veo esa perspectiva que podamos llegar a Ecuador y qué sé yo. Lógicamente, como dicen ustedes los economistas, ceteris paribus, ¿no es cierto? Es mientras que todos los elementos se mantengan igual. Pero, si bien soy optimista,
y espero que haya mejor gobierno para nuestro país, porque eso es un factor determinante. La debilidad institucional las carcomen las grandes organizaciones criminales. Eso está clarísimo. Y todavía nos estamos salvando frente a un Congreso impresentable y tras un Ejecutivo poco ejecutivo, que lo que tenemos, la verdad, es un equilibrio gracias también en gran parte a nuestra Policía Nacional. Pero hay un elemento que creo que no lo he escuchado mencionar en general, que podría cambiar el panorama y convertirnos en Ecuador, y es el puerto de Chancay. Sí, aunque parezca mentira, este megapuerto es una gran oportunidad, pero también puede ser una gran debilidad si es que no se maneja. Y ahí creo que las autoridades policiales tendrían que ver ya, ahora mismo, el tema de no volvernos Guayaquil. Y no solamente digo por exportación de droga, sino también por importación de lo que se llaman los precursores de la droga. Es decir, la droga ya no es solamente el clorhidrato de cocaína, hay lo que se llama el fentanilo, que en Estados Unidos está haciendo unos estragos, pero desastrosos, ¿ok? Sobre todo en la costa oeste. Y el fentanilo, los grandes precursores vienen de China, y eso se importaba a Estados Unidos. Estados Unidos lo cortó, después pasaron a México. México lo está cortando, pero hasta ahí. Y se abre el puerto de Chancay y no hay el control debido de salida y de entrada, ya no solamente vamos a exportar clorhidrato de cocaína, sino también fentanilo ya elaborado. Y eso sí sería una gran desgracia porque la criminalidad organizada a través del narcotráfico mina todas las instancias. Por fuerza, por violencia, por asesinato, sicariato o corrupción, pero al final termina destrozando un país como ha sido Venezuela, como es parte de México, como lo fue en su momento también Colombia, como la minería ilegal y el narcotráfico en Bolivia, con Evo Morales. Curiosamente, gobiernos de izquierda, ¿entiendes? Pero bueno, no voy a ideologizar la seguridad ciudadana. Gracias, Miguel. Un gusto, Gustavo, en saludarte. Excelente, José Luis. Gustavo, para tus reflexiones finales respecto a este tema que creo que da para varias sesiones más, pero adelante, por favor. Gustavo no lo veo, no sé si lo hemos perdido momentáneamente. Sí, Miguel, no lo tenemos. Ya. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al fin incluso del espacio. Ha sido muy interesante, un tema absolutamente clave. Y yo coincido plenamente con lo expresado por los dos, pero en particular por José Luis, al resaltar el hecho de que, claro, no estamos en esos niveles, digamos, de cartelización y de inseguridad y violencia, pero que podemos llegar ahí de cara a la debilidad institucional tan grave que está sufriendo el país. Eh, Creo que algún dato que acabamos nosotros de revelar es la magnitud del crecimiento de las extorsiones en el país, un estudio muy reciente que publicamos conjuntamente con LabCo y Evidencia Instituto, es este crecimiento exponencial de cerca de 850% de las extorsiones que ocurren en el país, en sus distintas modalidades, gota a gota, chalequeo, y esto evidentemente es una cuestión que afecta a todos, se torna una espada de Damocles al bienestar de la población y a este sentido de zozobra en la cual vivimos constantemente. Entonces creo que es un tema de máxima importancia que requiere liderazgo, que requiere consenso y que requiere acción especialmente de parte de las autoridades en los tres poderes del Estado y obviamente una población mucho más informada y mucho más vocal. Así que yo agradezco muchísimo a José Luis Pérez Guadalupe, a Gustavo Hananel por haber participado en este X-Space. Es un espacio de reflexión abierto y vamos a seguir invitándolos a temas de máxima relevancia para nuestro país. Los invitamos a visitar nuevamente nuestra página web propuestasdelbicentenario.pe para nuestras propuestas, nuestros artículos. Y nuevamente les agradezco a todos por su participación. A todos buenas tardes y buen fin de semana.